sumamente especial que muchas veces acarrea quizá morbo, o a algunos cristianos les cuesta trabajo hablar de la sexualidad. Y bueno, es un tema que nosotros lo debemos de tocar como padres a nuestros hijos. Debe ser algo normal entre nosotros hablar de estos temas y no hacer como que nada pasa. Hay varias encuestas en donde se hacen encuestas en secreto dentro de las congregaciones. Personas que están sumergidas en algún tipo de inmoralidad sexual, incluyendo pornografía, relación sexual fuera del matrimonio, masturbación. Y es increíble, en estas encuestas, en algunas iglesias, el 80, el 85%, hasta el 90% de las personas tienen este tipo de luchas. Y es algo que muchas veces no se habla por el tema, el tabú. Ay, es que no voy a escuchar a alguien que no está preparado, ¿no? Y realmente a veces creemos que el primer contacto con esta información debe de venir del mundo, pero no es así. Esta información nosotros tenemos que aprender a desarrollarla, a hablarla, a que sea parte, ¿no?, de cuando nosotros estamos en familia, tocar el tema, hacer un análisis, saber qué piensas, hijo, qué piensas, hija, qué han dicho en tu escuela, qué sabes, qué no sabes. Y muchos se van a sorprender, ¿no? A lo mejor. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4:3, vamos a desarrollar el tema la inmoralidad sexual de nuestros días y la imagen de Dios. Dos contrastes muy fuertes. La inmoralidad sexual en nuestros días, que prácticamente cada vez va avanzando más y más y más y más, y cada vez es más normal para nuestros hijos. En las películas, en las series, cada vez hay escenas más subidas de tono, con menos cancelación. Las novelas, ¿no? Las novelas también ya muchas veces están muy avanzadas. Yo he visto, ¿no? He entrado con mis hijos a restaurantes y hay en las televisiones así grandotas, punchis, 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 y las chavas bailando con poca ropa, haciendo escenas de cama en los videos musicales. Y todo eso es sumamente normal. Ni se diga, ¿no? Entrar a Tepito, tienes que ir así, casi casi, cuidando a tus hijos de que no vean nada, ¿no? Si van a entrar a ver algo así, como con mucho cuidado. En cualquier lugar al que vayamos está este ataque. 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice cuál es la voluntad de Dios en cuanto a nuestra vida. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios es que nosotros seamos personas apartadas. ¿Apartadas de qué? De fornicación. Y vamos a ver este tema. Yo creo que es un tema que a todos nos interesa, que en algún momento vamos a tener que resolver dudas. Nuestros hijos van a estar expuestos a que todos sus amigos en la prepa, en la universidad, van a tener un estilo de vida muy diferente al que marca las escrituras. Y si tú y yo no sabemos explicar este tema, es muy probable que acaben confundidos, ¿ok? Vivimos en una generación en donde el pecado sexual dejó de verse como pecado y ya se ve como algo normal. De hecho, hay muchos padres, ¿no?, que justifican: ay, bueno, es que yo me casé a los 14 años, pues que mis hijos experimenten, ya tiene 18. O se hacen de la vista gorda, dejan que sus hijos lleguen a altas horas de estar con la novia o de estar con el novio. No le preguntan a dónde van, le prestan la casa, le prestan el carro. Y todo esto nosotros debemos de poner un cerco y debemos de tener cuidado, ¿ok? A la inmoralidad sexual que está viviendo este mundo le llama libertad. Hace no mucho, 1 o 2 semanas, vine con mis hijos a cambiar unas tarjetas Panini aquí a Bellas Artes. Sorpresa,
¿Qué creen que había? La marcha del orgullo. Y empezó a llover y yo me centré con Caleb, ahí había unos 100 chavos cambiando tarjetitas. Y en verdad estás metido en las tarjetitas, rodeado de esas personas, no estábamos viendo lo que estaba pasando alrededor. En eso me escribe mi esposa, que estaba con mi otro hijo y con mi otra hija, ¿no? Mi amor, ya vamos, ya están muchas personas desnudas aquí. ¿Y yo qué? Le dije, bueno, ya me faltan 10. Le digo, vámonos. Y nos vamos, no les miento, pasé enfrente de unos 10 chavos, 15 chavas, se regalan besos, personas con pancartas, lo que quieras. Y en verdad que es lamentable. Y es lamentable ver la falta de dirección que tienen las personas, el vacío tan grande que tienen las personas. Porque eso es lo que demuestra. Un vacío muy grande que se quiere llenar a través del pecado, pero que nosotros sabemos que ese pecado no llena, sino que todo lo contrario. Cada vez te sientes más vacío, te roba tu propósito, te roba tu visión, te roba tus fuerzas, te roba todo. Entonces, sí, el tema de la sexualidad va más allá de un tema en el que cada uno la tiene que vivir como quiera. Es un tema que la Biblia nos enseña para qué está destinada la sexualidad y de qué manera es agradable al Señor la sexualidad, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la cultura? La cultura dice, bueno, la sexualidad es una expresión de lo que yo siento, de lo que yo quiero. Hay un relativismo moral en lo que, bueno, si para ti está bien, si para ti está mal. Y nos damos cuenta que este tema de las desviaciones sexuales se ha pervertido tanto, ya va más allá de hombre con hombre, mujer con mujer. Ya llegó a temas todavía muchísimo más profundos y lejanos. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, presenta el tema de la sexualidad. Es importante entenderlo, porque la sexualidad en la Biblia es un regalo de Dios, que ya estaba desde antes que el hombre cayera en pecado, desde antes que el hombre y la mujer desobedecieran a Dios. Dios ya había dado el mandato de procrear. Dios ya había dado la instrucción. La sexualidad ya existía. Lo que pasó es que el enemigo vino a pervertir, a desviar aquello que era un regalo de Dios para que nosotros destruyéramos nuestras familias o destruyéramos nuestra identidad. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios es la norma final que Dios nos ha dejado para volver a entender lo que es la sexualidad. Entender la sexualidad sin la Biblia es muy difícil, porque cada uno de nosotros tiene pasiones. Y si nos dejamos llevar por nuestras pasiones, si no le ponemos límite a nuestras pasiones, nosotros podemos destruir nuestra vida. En primer lugar, vamos a entender que la sexualidad fue creada por Dios. Génesis 1:27, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y Eva los creó. Es un principio que antes de existir el pecado, Dios creó al hombre y a la mujer para que pudieran habitar en una relación íntima, y eso incluía relaciones sexuales, ¿ok? Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Dios creó hombre y mujer. Dios no creó hombre y 7 mujeres. Dios no creó a Eva y 8 hombres. Dios creó un hombre y una mujer para que pudieran tener una relación. ¿Ok? El hombre y la mujer son complementarios en el diseño divino. Somos diferentes, pero iguales en dignidad y valor delante de Dios. No es más ser hombre, no es más ser mujer. Somos igual de dignidad dentro de la voluntad de Dios,
pero sí tenemos distintas funciones, ¿ok? Entonces Dios crea la sexualidad dentro del término del matrimonio. La institución fundamental de la sociedad establecida por Dios es el matrimonio. El matrimonio es el lugar seguro para tener una relación sexual. ¿Por qué? Fuera del matrimonio no hay compromiso. Y donde no hay compromiso es un acto de libertinaje, ya que al no haber compromiso puede haber distintas parejas, puede haber distintas experiencias. Y bueno, pues hay muchas personas que dicen, no, es que nosotros ya lo hablamos. Me he topado con tantas mentiras dentro de la iglesia. Es que nosotros ya tuvimos relaciones sexuales, entonces delante de Dios ya somos uno. Fíjate cómo es el diablo. No, es que nosotros no necesitamos casarnos. Nosotros ya hablamos, ya nos comprometimos de palabra. ¿Será cierto eso? Bueno, la palabra de Dios instituyó leyes. Y dice la palabra de Dios que las leyes fueron instituidas por Dios y las leyes fueron instituidas con un propósito. La justicia, los gobiernos fueron puestos con un propósito. ¿Y sabes cuál es? Protegernos. Entonces, Dios regaló al hombre la sexualidad para que el hombre tuviera con su mujer y viceversa intimidad y placer, ¿ok? Fue un regalo santo diseñado por Dios para disfrutar dentro del matrimonio. Fíjate algo muy interesante. Un matrimonio que no tiene relaciones sexuales está viviendo en pecado. Ah, chirrión, ¿cómo? ¿Sabes qué significa pecado? No dar en el blanco. Y literal, una pareja están casados y no tienen relaciones sexuales, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que tu cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu pareja, ¿ok? A ver, si tú estás casado o casada, voltea a ver al dueño o a la dueña de tu cuerpo y dile, mi cuerpo es tuyo, papurri. ¿Ok? Es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que en cuanto a la pareja, nosotros no debemos de pasar tiempo sin tener relaciones sexuales, a menos que sea por un tiempo de mutuo consentimiento para orar. Y como tu esposo no ora, no es cierto. Pero después dice la palabra de Dios que debemos devolver, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a caer en tentación. Fíjate lo importante que son las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, sin importar la edad que tengas, yo quiero decirte que Dios te da la capacidad de poder esperar si estás en Cristo. Hay gente que dice, no, pastor, es que yo antes en el mundo era el ligador 2000, ¿no? Y el cuerpo se acostumbró. Una mentira del diablo. ¿Sabes? Tienes que renovar tu mente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo llego a Cristo, sigo consumiendo las mismas cosas que consumía cuando estaba en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Pues voy a querer imitar lo que el mundo enseña. Pero ¿qué es lo que pasa si yo estoy en Cristo y empiezo a leer las Escrituras y empiezo a ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a este tema? Yo me empiezo a apartar, empiezo a tener cuidado de varias cosas, empiezo a vivir principios que antes en el mundo no eran importantes, pero que ahora en Cristo son sumamente importantes. Por ejemplo, Job, dice la palabra de Dios, hizo pacto Job con sus ojos para no mirar a vírgenes o a señoritas, ¿no? Nosotros deberíamos de tener esto en mente, ¿no?
Como hombres cristianos, no es posible que digas, no estoy pecando, no estoy pecando, no estoy pecando, y no le quitas la mirada de encima. Hay algo, ¿no?, que a mí me enseñaron en un instituto bíblico, que me decían, ten mucho cuidado porque la tentación entra a los hombres por los ojos, a las mujeres por los oídos. Entonces, cuando un hombre ve algo que está muy tentador, ¿qué tiene que hacer? Rebotar la mirada. Rebotar, o sea, es imposible no ver, ¿no? Porque ni modo tendrías que ir así. Pero cuando ves algo, luego voltearte para otra parte, no quedarte viendo, esa yo la he visto. Hay hermanos que hasta se van a dar la vuelta para decir, yo no la voy a ver de frente para guardar mi testimonio y así me la topo de frente y ya no estoy pecando. He escuchado esas cosas. Ahora, yo quiero decirles que nosotros como cristianos nos tenemos que cuidar todavía más. A mí me enseñaron muy buenos principios que a mí me han servido durante toda mi vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, antes cuando yo estaba soltero, me decían, ten mucho cuidado de los abrazos de amigos. ¿Cuáles son los abrazos de amigos? ¿Te has dado cuenta, hermanos en Cristo, que se ven y que una pasión? A mí, mi director del instituto bíblico, bueno, a todos los hombres, nos sentó y nos dijo, mira, a una mujer te voy a enseñar a abrazar a una mujer. Arthur, ven para acá. Arthur es hombre, ¿ok? Pero no va a pasar a una mujer, ¿no? Pero me dijo, bueno, cuando tú vayas a saludar a una mujer y le quieras dar un abrazo, dáselo así de ladito. ¿Por qué? Porque las mujeres arriba del ombligo tienen algo que se llama pechos. Y cuando los junta a ti, el hombre se puede alebrestar. Las mujeres, ¿a poco? Sí. Tengan mucho cuidado. Gracias, brother. Entonces, son cosas que yo les quiero hacer una pregunta. ¿Al mundo le interesa cuidarse? Al mundo no le interesa cuidarse. Porque ellos no tienen una mentalidad de guardarse para el matrimonio. ¿Es posible guardarse para el matrimonio? Tú a lo mejor puedes pensar, no, es que yo ya vi en mi escuela, pues ya todos, ¿no? Estuvieron con uno, con otro, con una, con otra. Soy el bicho raro. No, eso te hace a ti especial. Y sabes que hay personas también sumamente especiales en el mundo que se están guardando. Y si en algún momento tú llegaste a caer, ¿no?, antes de conocer a Cristo, el Señor nos da una nueva oportunidad para limpiarnos. Yo antes de conocer a Cristo viví una vida de la cual en verdad yo me avergüenzo. O sea, no es algo de lo que yo me sienta orgulloso. Yo me acuerdo cuando llegué con Moni, mi esposa, y dije, bueno, pues ya estamos en esto, le tengo que contar cómo fui. Ella me decía, no, es que yo le fallé al Señor. Y yo, ¿por qué no? Es que tuve un novio. Y yo así de, ay. Yo me acuerdo que mi primera novia fue en kinder. Y desde ahí tuve un tema en donde no dejé de tener novia. Me hice dependiente de las relaciones. Tenía tan baja autoestima que terminaba una relación y empezaba otra y así, y toda mi vida fue un desorden. Yo me acuerdo cuando hablé con ella de este tema y le dije, yo pasé por mi vida de esto, esto y esto y esto y esto. Yo me acuerdo que se soltó a llorar y dije, no, pues ya me va a decir bye. Y me dijo, me duele mucho no haberte conocido antes para cuidarte. Y yo dije, aquí es, y ahí fue. Pero en verdad, fíjate, algo de lo que en el mundo te enorgulleces, cuando estás con la persona correcta, sientes en tu corazón no haber hecho las cosas bien. Tenemos un Dios de gracia, de misericordia, pero nosotros debemos de saber que la sexualidad fue creada por Dios y que
hacerla de una manera correcta, en el ámbito correcto, es el lugar de más seguridad. C.S. Lewis escribió lo siguiente: el diablo nunca ha inventado un placer, solamente intenta que disfrutemos los placeres de Dios en el momento equivocado, con la persona equivocada y de la manera equivocada. Mucha gente se siente culpable, pero si lo haces de la manera correcta, con la persona correcta, es algo que trae gozo, es algo que trae placer, es algo que trae plenitud. ¿Ok? Ahora, la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es fornicación? Bueno, a veces nosotros pensamos que fornicación solamente son relaciones sexuales fuera del matrimonio, y no es eso. La palabra fornicación viene del griego porneia, de donde viene la palabra pornografía, y su significado es muy amplio, pero básicamente significa toda actividad sexual fuera del diseño de Dios. A veces nosotros nos espantamos, pero el mundo está tan endurecido de esto. El mundo no entiende qué tan fuerte es una atadura sexual. Una atadura sexual te debilita. Una atadura sexual te hace una persona depresiva, te hace una persona que no sociabiliza con los demás. Alejas muchas cosas por estar sumergido en cualquier pecado sexual. Fíjate, conductas que abarca porneia. Número 1, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y relaciones sexuales no nada más es tener sexo fuera del matrimonio. Incluye todo lo que aparentemente es superficial. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos estudiando en Estados Unidos, nos mandaron a capacitar a un grupo de líderes en una iglesia. Y el líder en esa iglesia, el líder de jóvenes, tenía a su novia y se acercó a nosotros y nos empezó a decir: nosotros tenemos 7 años de novios. Noviazgos largos, cuidado. Por eso dentro del cristianismo es muy recomendable que no haya noviazgos largos. ¿Habrá noviazgos largos sin que caigan en pecado? Pues si no te gusta, sí, ¿no? Pero si te gusta, imagínate estar con alguien que te gusta, que le puedes dar sus besitos. ¿Podrá resistirte sin caer? ¿No? Entonces, siempre es muy importante, ¿no? Entender que dentro del cristianismo no es como en el mundo. Ay, ya te llega, ¿no? La hija de 10 años. Es que quiero tener novio. ¿Para qué? Es que es mi amigo. Pues sean amigos. Es que queremos ver si funciona. ¿Si funciona qué? O sea, van a estar, a ver, ¿cuáles son tus planes? No, es que yo quiero estudiar, yo me quiero graduar, yo me quiero ir por el mundo. Bueno, está fuera de tus planes. O sea, si tú no te quieres casar pronto, no estás en edad para tener novio, no estás en edad para tener novia, y es algo que le tenemos que decir a nuestros hijos. Ahora, la porneia abarca también el adulterio, infidelidad dentro del matrimonio, ¿ok? Andar viendo mujeres, andar de ojo alegre, andar diciéndole a las mujeres: ay, princesita, ay, qué bonita, ay, muñeca, ay. Cuidado si tú eres casado. Y si tú eres soltero, tampoco lo digas, te ves mal, ¿no? Incomodas, ¿sí o no, mujeres? Es mejor tener como un amigo y que se vayan dando las cosas e intentar entrar de esta manera. Otra cosa que abarca esta conducta sexual porneia es la pornografía. Cualquier cosa que tú consumas de desnudos, no tienen que ser páginas pornográficas, pueden ser videos de música, pueden ser
cosas sensuales, ¿no? Ahorita hay series en donde a ver quién se liga a quién sabe quién y le meten a 8 chavas o a 10 chavos o cosas así. ¿Qué es eso? Debemos de tener mucho cuidado con este tema de la pornografía. La pornografía ata los corazones de las personas. La pornografía hace que tú no crezcas espiritualmente. Tú te ciegas a las cosas de Dios. Dice en el libro de Gálatas, ¿no? Que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. ¿Por qué no crezco si ya tengo tanto tiempo en la iglesia? Bueno, hace algún tiempo, ¿no? Llegó una persona: pastor, yo no puedo vencer la pornografía. Y le digo: ¿y cómo la consumes? No, es que siempre caigo por mi teléfono. ¿Y por qué no te deshaces de tu teléfono? No estás luchando. Alguien que está luchando deja de tener pretextos tontos. Si tú en verdad quieres alejarte de este pecado, vende tu teléfono y cómprate un chicharrín de esos que nada más mandan mensajes y cuídate. Ahorita hay muchos dispositivos en donde nada más sirven para enviar mensajes, recibir mensajes. A muchos les harían bien, ¿no? Que son adictos a las redes sociales. Solamente sigan Iglesia Bíblica Reflejo. Todo lo demás, elimínenlo. ¿Ok? La prostitución. ¿Cuántas personas han caído? Bueno, es que esto no es infidelidad. Mi esposa nunca la voy a dejar. Solamente es para desestresarme. Solamente es porque gané tal cosa. Es para celebrar. Yo he tenido conocidos que se han salido de sus trabajos, porque sus jefes los incitaban a que después de cerrar una negociación se iban ahí. Y gente que ganaba mucho dinero, que prefirieron huir por su alma porque sabían que su matrimonio estaba en peligro. No, es que no, yo nada más voy a acompañar. ¿Podrás andar sobre las llamas sin quemarte? Relaciones homosexuales contrarias al diseño de Dios. Eso de hombre con hombre, andar bailando, andar seduciendo, mujer con mujer, un besito porque todos aplaudieron y dijeron beso, beso, beso. Cuidado. Incesto, impureza, fantasías pecaminosas, todo esto debemos de tener mucho cuidado. Fíjense, ahorita en redes sociales se hizo muy famoso, ¿no? Eso de andar besando ahí a los chinos, a los ingleses, de moda, y lo compartían y jajaja, jejejeje, uy, qué divertido, qué diversión. ¿Tú crees que eso a Dios le agrada? Vi un video en donde está una niña chiquita así viendo, no sé si era su mamá o su tía, y de repente llegan dos, le meten un beso y la niña así, ¡wow! Y es con lo que están creciendo nuestros niños. Y si en tu casa, imagínate, si en tu casa no tienen un estudio bíblico, no hablan de estos temas, solamente ven series coreanas, y de repente vienen los coreanos y ven que se están dando besos con las mexicanas, van a decir, ahora es cuando. Debemos de tener mucho cuidado. Nuestra generación vive una crisis sexual y se pierde el propósito. Fíjate, cuando una cultura deja de creer en Dios, comienza a buscar placer, en el placer, un sustituto para encontrar plenitud, para encontrarle sentido a la vida. El vacío espiritual se llena con gratificación inmediata. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona empieza a tener una pareja, después otra pareja, después otra pareja, después otra pareja? ¿Podrá llegar al matrimonio y decir, ya no voy a tener más parejas? Si se acostumbró a estar cambiando, no. ¿Podrá una persona que nunca tuvo dominio propio tener dominio propio cuando conozca al que Dios le quiere enviar con su novia, con su novio? No. Entonces eso es bien importante.
En 1960, 1970 empezó la revolución sexual. La cultura comenzó a enseñar sexo sin matrimonio, anticonceptivos, no pasa nada, solamente cuídate, hay la opción del aborto. Muchos de nuestros hijos ya recibieron pláticas de sexualidad responsable. A muchos de sus hijos, a lo mejor tú no lo sabes, pero ya les regalaron condones en sus escuelas para que lo hagan con protección. Y tristemente se ha perdido la vergüenza. Isaías 5:20, Dios advirtió: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo. Ya se normalizó totalmente lo que antes era considerado vergonzoso. Se ha redefinido la identidad, se ha redefinido la sexualidad. La familia ahora ya no es importante. ¿Por qué las personas dicen, bueno, puedo aguantar, yo me quiero casar a los 40, a los ya grandes, ¿no? ¿Por qué hay jóvenes pensando de esa manera? Si pueden tener acceso a la sexualidad sin compromiso, lo van a hacer. Entonces, debemos de tener mucho cuidado de tocar estos temas, de hablarlos con nuestros hijos si son pequeños, de nosotros concientizarnos y de también tener cuidado, porque ninguno de los que estamos aquí está exento de caer. Ahora, el origen de esta palabra, porneia, proviene del griego que significa inmoralidad, ¿ok? Y esta inmoralidad que pareciera ser inofensiva trae 5 cosas a la vida de las personas. Número 1, esclaviza la mente y la voluntad. Hay personas que piensan que están enamoradas de otra persona solamente porque tienen relaciones con esa persona. Cuando tú tienes relaciones con una persona, se crean vínculos. Cuando tú besas a una persona, así besar, se crean vínculos. ¿Tú sabías eso? Con la saliva se crea un vínculo en el cual quieres más y más si empiezas a pensar en esa persona. Ahora hay chicas, ¿no?, que dicen, ando con él, pero no lo beso para no clavarme. O hago contigo lo que sea, pero sin besos porque tengo novio. Ve hasta dónde ha llegado la mentalidad de las personas. El pecado sexual esclaviza la mente y la voluntad, creando una dependencia química comparable con las drogas. ¿Has visto a los chavitos ahí que no se quieren separar? Que nada más andan ahí pegados. Aguas, ¿no? Yo alguna vez llegué a ver, ¿no?, a un chavo que traía a su novia así como si fuera un cartón de caguamas cargando. Iban así caminando. Y yo ahí con mis hijos y mi esposa. Y se ve mal. Y hay muchas veces que la sociedad dice, no, es que se quieren, déjalos. ¿Tú nunca fuiste joven o qué? Pero ahora conocemos al Señor. El pecado sexual endurece la conciencia, haciendo que el pecado parezca cada vez más normal y menos grave. El pecado sexual destruye matrimonio. Si tú eres soltero y estás en pecado sexual y no rompes el pecado sexual, quiero decirte que ese pecado sexual te va a alcanzar cuando estés casado. La gente piensa, ¿no?, cuando está soltero, no, es que yo ahorita puedo vivir desenfrenadamente, pero ya al rato que me case va a ser diferente. No va a ser diferente. Porque el problema nunca fue lo exterior. El problema es un problema del corazón. El pecado sexual distorsiona el amor, convirtiendo en las personas como en un objeto y reduciendo la intimidad que fue hecha por Dios a un acto egoísta. Santiago, capítulo 1, verso 14.
dice la palabra de Dios. Fíjate cómo va escalando el pecado. Santiago 1, 14 al 15. Bueno, vamos a leer desde el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que fue tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice la palabra de Dios algo muy interesante. Todos nosotros tenemos dentro de nosotros algo que se llama concupiscencia. ¿Qué significa? Que sigue habiendo una inclinación hacia lo malo. Entonces no nos tenemos que exponer. Ten mucho cuidado. Hombres aconsejando mujeres. Ay, pobrecita, es que tiene pecados, tiene problemas en su matrimonio y me voy a ir con ella a tomar un café al Sanborns para darle consejería. No te engañes. No te engañes ni quieras burlarte del Señor. ¿Quieres ayudarle? Invítala a la iglesia. Preséntale a tu esposa. Cuida tú a tu esposa para que alguien más no le quiera dar consejería de ti. Dice la palabra de Dios en el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. No cometan el error de creer, ay no, yo no voy a caer. Es que no es mi pecado. Es que mis luchas son otras. Yo he visto a recién caídos caer. He visto buenos matrimonios caer. He visto servidores caer. He visto coordinadores caer. He visto pastores caer. He visto ancianos caer. Hay no mucho supe de una persona en la cual yo admiraba mucho, un matrimonio increíble, los dos en el Señor, el Señor de esos rositas de que parecía era un estadounidense, ¿no? De esos que todos te dan ganas de abrazarlo y de decirle papá, ¿no? De tan tierno que se ve, parecía hasta Santa Claus. Se metió con la que le hacía el quehacer. Entonces, ¿cómo estaba en la fe? Conocía al Señor. Hace no mucho en una iglesia, la encargada de escuelita dominical se fue con el director de alabanza. Y los dos tenían familias bien hermosas. Bien hermosas. ¿Por qué pasa eso? Porque no se tiene cuidado. No, se pierde el respeto. Se pierde el entendimiento de que tengo que tener cuidado. Porque sí puedo caer, ¿ok? Job 31:1 dice la palabra de Dios que Job dijo, hice pacto con mis ojos. La batalla se pierde o se gana en la mente, pero para que algo entre a la mente, entra por los ojos. Es por eso que toda persona que consume pornografía va a terminar haciendo lo malo. Porque por ahí entra. Y si sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando y sigue entrando, tarde o temprano esa es la puerta para que demonios entren y se empiecen a apoderar de tu voluntad y llegues a hacer cosas que ni siquiera te puedes imaginar hasta dónde puedes llegar. Por último, 1 Corintios 6:19 dice la palabra de Dios, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjate qué bonito. ¿Cuánta dignidad le da el Señor a nuestro cuerpo? El cuerpo que antes de conocer a Cristo lo utilizábamos para el mal, ahora el Señor convierte nuestro cuerpo en el templo del Espíritu Santo. Dice la Biblia, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice algo muy hermoso de nuestro cuerpo. Aquello que antes era un instrumento para hacer lo malo, ahora es el lugar en el cual Dios ha puesto a su Espíritu Santo.
Qué hermoso ver nuestro cuerpo de esta manera. El Señor habita en mí. El Señor está en mí. El Señor me compró. Ahora mis ojos le pertenecen al Señor. Mi boca le pertenece al Señor. Mis manos le pertenecen al Señor. Mis miembros le pertenecen al Señor. Completamente soy del Señor. Esto significa que lo que hacemos con nuestro cuerpo tiene una dimensión espiritual. Y cuando nosotros llegamos a entender eso, empezamos a cuidar nuestro cuerpo, nuestros ojos y nuestra mente. La inmoralidad sexual no es solo un pecado contra uno mismo, sino contra el Espíritu Santo. Harás uno al Espíritu Santo con una ramera. Compartirás, te harás uno espiritualmente con alguien que no es tu esposa, y con otra, y con otra, o con otro, y con otro, y creerás que no va a tener ninguna repercusión. Por eso, el guardar nuestros cuerpos es un acto de adoración. Y lo que nosotros hacemos en lo secreto va a tener evidencia en lo público. ¿Ok? Entonces la pureza sexual es un acto de reverencia a Dios que muy pocos están dispuestos a adorar a Dios de esta manera. Es muy fácil defender, ay, esta doctrina sí, esta doctrina no. Pero ahí en lo secreto es cuando realmente se demuestra tu reverencia al Señor. Ahí donde nadie te ve. Cuando tú te guardas en primer lugar para el Señor. Y después para tu futura pareja si todavía no la tienes. O para tu pareja si ya la tienes. Vamos a hacer una oración. Hay un camino hacia la victoria que nos dice la palabra de Dios. Y quiero que lo anoten y vamos a orarlo, y me gustaría que ustedes ahí en la diapositiva lo pudieran seguir. Número 1, renueva tu mente. Romanos 12:2. Número 2, huye del pecado. Segunda de Timoteo 2:22. Número 3, llénate de la palabra. Salmo 119, verso del 9 al 11. Y por último, pero no menos importante, Santiago 5:16. Confiesa vuestras ofensas unos con otros. Nunca seas una persona que cae y cae y cae en secreto y digas que estás luchando. Porque si estás cae y cae y cae en secreto, no estás luchando. Ya estás entregado al pecado. Estás luchando cuando pides ayuda. Estás luchando cuando le dices a tus hermanos lo que está pasando. Estás luchando cuando oras, cuando te deshaces de las cosas que te hacen caer. Vamos a orar. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias, mi Señor, por este tema. Yo te pido, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, si el día de hoy, mi Señor, hay alguien que esté entregado al pecado sexual, que tú renueves su mente, que tú le restaures, que tú le hagas comprender que hay una gracia que sobrepasa todo entendimiento, que tú perdonas, que tú limpias, que tú lavas, mi Señor. Pero como con la mujer adúltera, tú nos levantas y nos dices, no peques más. Señor mi Dios, el día de hoy te pedimos, todos los que estábamos aquí nos humillamos delante de ti, a pedir que tú nos fortalezcas. Porque nosotros no podemos decir, mi Señor, que en nuestras fuerzas podemos vencer este pecado, ya que hemos visto a tantas personas, tantos matrimonios, tantos hombres y tantas mujeres caer, mi Señor. Danos la sabiduría para poner límites. Danos el amor, mi Señor, para ver a nuestras hermanas en Cristo como eso, como hermanas con pureza, a los hermanos en Cristo como hermanos en santidad, mi Señor. Que entre nosotros podamos ser esa familia que se ama limpia y puramente, mi Señor. Y que podamos guardarnos primeramente para ti, mi Señor. Y también para que tú te muevas poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias. Y nos prepares para entregarnos como tú quieres que nos entreguemos a nuestras parejas. Señor mi Dios, glorifícate en nuestra sexualidad. El día de hoy te queremos adorar, mi Señor, no solamente con nuestras manos levantadas, sino también, mi Señor, haciendo un pacto como lo hizo Job con nuestros ojos,
haciendo un pacto con nuestro cuerpo, haciendo un pacto, mi Señor, contigo, de que nos entregaremos a ti, mi Señor, de que nos guardaremos, y te pedimos que nos ayudes a llevar este pacto, mi Señor, a llevarlo a cabo, nos des ese dominio propio para poder vencer y enfrentar toda tentación que viene del enemigo. Te damos gracias, mi Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. En las diapositivas hay algunos versículos para memorizar que recomendamos para cuando ustedes entren en tentación. Primera de Tesalonicenses 4:3, Romanos 12:1 al 2, Salmo 119, 9 al 11, Mateo 5:8, Job 31:1 y Primera de Corintios 6 del 18 al 20. Esto nos va a ayudar, ¿ok? Y créanme que si ustedes memorizan estos versículos en el tiempo de la tentación, ustedes van a estar fortalecidos, ¿ok? Vamos también a orar por la ofrenda. Señor mi Dios, gracias, Padre,